Dios los bendiga. Buen domingo para todos. Tomen asiento. Bajamos un poquito la caja y dame un poquito de retorno, si puede ser. En el día de hoy, en este domingo, Día del Señor, a todos los niños son invitados a pasar a su hora de escuelita dominical. Ahí en el fondo está la maestra Carmen, esperando a todos los niños a que vayan en este momento a compartir su hora de enseñanza bíblica. Damos gracias al Señor, amén, por la vida de nuestros hijos. El mensaje de hoy tiene un título especial: compartiendo el Evangelio a nuestros hijos, justamente. Y luego de 12 mensajes que hemos predicado sobre la familia y la importancia que tiene el diseño de Dios para la familia, yo quisiera que en esta mañana usted pueda prestar toda la atención posible, porque realmente tocaremos puntos muy, pero muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestra vida, para los que son padres que están aquí, nuestra vida, el propósito de nuestra vida, después de vivir para la gloria de Dios o viviendo para la gloria de Dios, es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y es ahí donde radica el problema muchas veces. Es ahí donde en el hogar, como estuvimos viendo durante todas estas semanas, los problemas que hoy en día tiene la sociedad, porque sacamos del foco lo importante que es la familia, lo que es el matrimonio. Y ya pudimos ver muchas estadísticas a lo largo de todas estas reuniones, recordando solamente algunas, que en la década del 50, de 10 niños, solamente uno tenía padres separados. Eso fue cambiando a la década del 70, a la década del 80, a la década del 90. En la década del 90 eran de 10 chicos, 5 eran de padres separados y 5 no. Y para la fecha actual tenemos más de 7 de padres separados de 10 niños. Entonces la cifra es alarmante. ¿Por qué? Porque según las estadísticas que revelan y muestran que la gran mayoría de los niños que tienen problemas en la escuela, problemas de conducta, problemas con las drogas, problemas con el sexo, problemas de comportamiento, la gran mayoría, en más de un 95%, provienen de hogares donde sus padres están separados. Entonces vemos que las estadísticas nos revelan que hay un problema que muchas veces la sociedad no quiere mirar. Y son estos principios que nos enseña la palabra de Dios cuando nosotros vemos que después de el Señor haber creado todas las cosas en Génesis, Él vio a Adán y vio que había algo que no era bueno, dice. Y no era bueno que Adán esté solo. Y dice que le creó una compañera idónea para Adán y instituyó la familia, formó una familia. Y a partir de ese momento Dios estableció un orden divino para la familia y nosotros estamos comprometidos a vivir bajo ese orden. Todo lo que quiera salirse de ese orden va a tener consecuencias. Dios es un Dios que estableció principios.
estableció órdenes. Dios es un Dios que nos enseña a través de la palabra de Dios cómo nosotros debemos vivir. Cuando nosotros tuvimos nuestra serie de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: si yo me tardo, quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dios nos enseña a través de la carta de Efesios cómo debe vivir la familia, cuál debe ser el rol del esposo, cuál debe ser el rol de la esposa, cuál debe ser el rol de los hijos, cómo debe ser la crianza de los hijos. Y lo vemos a lo largo de muchas epístolas. Pero esas epístolas están basadas también en muchos principios del Antiguo Testamento, como estuvimos viendo. Cuando el Señor nos llama y nos dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el cuarto mandamiento. Y se lo conoce como las dos tablas de la ley. La primera tabla de la ley indicaba o señalaba hacia Dios, y la segunda hacia nuestra relación con el prójimo. Y lo primero que inicia Dios es nuestra relación como hijos a nuestros padres. Aprender que el principio de todo es la obediencia, la honra. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde vienen las bendiciones. Y eso es todo lo que estuvimos viendo a lo largo de toda esta serie que justamente hoy finaliza. Hoy es nuestra última reunión con esta serie del diseño de Dios para la familia, y el título es Compartiendo el Evangelio a nuestros hijos. Esta serie estuvo basada en el estudio sistemático de la carta a los Efesios, capítulo 5 y algo del capítulo 6. Y hoy vamos a finalizar porque la semana que viene vamos a hacer una breve serie que estuve orando y analizando, buscando dirección de Dios, porque justamente nos estamos acercando a la celebración de Pascua. Y aprovechando esa celebración, ese tiempo, quise armar una serie que titulé, ahí tenemos por ahí también quizás la publicidad, que titulé Convencidos no sé dónde lo anoté. ¿O está por ahí? Sí. Convicción de pecado, perdón, ahí está. Convicción de pecado. Y está basado en Juan capítulo 16, versículo 8, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y veremos a lo largo de esta serie el origen del pecado, la consecuencia del pecado, lo que el pecado hace, por qué Cristo vino a libertarnos del pecado, y muchas cosas que realmente creo que va a ser muy importante para que nosotros podamos entender y conocer cada día más a nuestro Dios. Amén. Pero en esta última etapa de esta serie que estuvimos viendo, hablamos de 3 puntos. El primer punto es que significaba la crianza de nuestros hijos. El primer punto es que nosotros tenemos la obligación de enseñar. Los padres tienen la obligación de enseñar, y eso lo vimos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y dice eso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Vio que habla de la palabra repetir, ¿no? Las repetirás. Usted sabe que nosotros aprendemos por repetición. Muchas veces la gente me pregunta: pastor, ¿por qué usted hace series
de ciertos mensajes, como la familia, y de repente son 12 mensajes de la familia. Vamos a hablar de la divinidad de Cristo y hacemos tantos mensajes. Vamos a hablar del rol de la iglesia y hacemos tantos otros mensajes. ¿Por qué? Porque según los estudios, cuando nosotros hacemos una serie, tendemos a repetir muchas veces un tema. Y es ahí donde nosotros estamos aprendiendo. Por eso es muy importante la predicación expositiva de la palabra de Dios. ¿Qué significa la predicación expositiva? La predicación expositiva es que la iglesia debe tomar una carta de la Biblia y enseñarla correlativamente toda la carta. Porque si no, corremos el riesgo de que puedo predicar esto sí, esto no conviene, esto es un tema difícil para predicar, pero no, porque la palabra de Dios debe ser toda la palabra de Dios predicada. Y nosotros tenemos esa tarea de enseñar, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando reunió a la iglesia de Éfeso en Mileto y le dijo: yo no le he rehusado enseñarle todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos que enseñar toda la palabra de Dios, aunque haya puntos que muchas veces parecen ser contradictorios, parecen ser difíciles, pero ese es el desafío de los predicadores. Amén. Y dice la palabra de Dios esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso quiere decir, cuando habla habla de entre tus ojos, está hablando de que la palabra de Dios tiene que estar en el centro de mi casa. Todo lo que yo miro, todo lo que yo hablo, las atarás en tu mano, tiene que ver con todo lo que tú haces. Y eso nos enseña que nuestra tarea principal es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos las verdades de Dios. Y el segundo punto, entonces el primer punto es que nosotros tenemos el deber de enseñar. Es un deber que todo padre tiene que enseñarle a sus hijos las verdades de Dios para transmitírsela a la próxima generación. Punto número 2, ¿qué debemos enseñar? Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada en el estudio que estábamos haciendo de Efesios capítulo 6, y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El segundo punto era: ¿qué debemos enseñar? ¿Qué es lo que Dios manda a que los padres enseñen? Obediencia. La enseñanza es obediencia. La obediencia, como pudimos ver, no es un trabajo fácil. Es una tarea difícil para los padres enseñar a sus hijos a obedecer. Es un mandato simple para los niños, pero es difícil porque por naturaleza nosotros no estamos inclinados a la obediencia, sino que estamos inclinados a la desobediencia. Por eso, a los niños no hay que enseñarle cosas malas. Ya las cosas malas, ellos ya están inclinados a hacer cosas malas. Nosotros siempre le enseñamos a hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, dice la palabra de Dios, como personas caídas, y como el pecado original que fue transmitido de generación en generación, nosotros tenemos la tendencia, la inclinación siempre a buscar lo malo y no lo bueno. Por eso los padres tienen la tarea de enseñarle a sus hijos
los principios de Dios y a obedecer a Dios. Y el tercer punto y último, que es el de hoy, es cómo debemos enseñar. Y eso está en Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestaciones del Señor. El día de hoy vamos a estudiar un poquito y vamos a ver a la luz de la palabra qué significa eso. ¿Qué es lo que el Señor me está mandando? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando? Porque yo escuchaba a Eliel hoy cuando comenzamos y él tocaba un punto muy importante, que es el problema cuando nosotros no prestamos atención a las sanas enseñanzas o cuando no nos interesa. Como decía el doctor Arcis Sproul, decía: todos somos teólogos, todos somos teólogos. El tema es qué tipo de teología nosotros tenemos. ¿Es buena o es mala? Teología es, ya lo estudiamos, lo sabemos, teología es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Eso es teología, en palabras simples, es qué conocimiento yo tengo de Dios. Ahora, ¿qué conocimiento tengo de Dios? ¿Es bueno o es malo? ¿Es profundo o es superficial? ¿Qué entiendo yo de la palabra de Dios? ¿O simplemente yo creo que adorar a Dios y levantar mis manos y de venir de vez en cuando a la iglesia, eso es ser cristiano? Ahí hay un problema, porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y mismo Jesús dice: muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán. No dice pocos. Lo que el Señor está enseñando es que muchas personas creen. Y ese es el gran error. Muchas veces la gente cree que bueno, ya está, yo ya soy cristiano, yo ya tengo a Dios, yo voy de vez en cuando a la iglesia, escucho alguno que otro mensaje, entiendo algo de Dios. Listo, eso a mí me hace cristiano. ¿Y sabe qué es lo que nos hace cristianos a nosotros? Jesús se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, siendo uno de los grandes eruditos del tiempo, le dijo: ¿cómo un hombre puede entrar de vuelta en el vientre de la madre? Y Jesús le dijo: Nicodemo, ¿tú eres maestro y no sabes esto? No, Nicodemo, tú tienes que nacer de arriba. Cuando tú naciste, mi hermano, tú no tuviste ninguna participación, tú no tuviste decisión, tú no elegiste cuándo nacer, simplemente naciste. Tus padres te encargaron y tú viniste al mundo. Amén. Ahora, nuestro nacimiento, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, tiene que haber una transformación en tu vida. Tiene que haber un nacimiento que ocurra desde arriba. Y esto se ve ¿con qué? Con los frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Y es ahí donde nosotros tenemos que decir: ¿hay frutos en mi vida del Espíritu? ¿O simplemente hay religiosidad? Tal vez simplemente hay conformismo, mediocridad. Hermano, muchas veces nosotros, como decía Juan Calvino, el gran teólogo, decía: nosotros somos una máquina fabricadora de ídolos. Nosotros fabricamos ídolos. ¿Y sabe qué ídolo muchas veces nosotros fabricamos? A Jesús. Somos fabricadores de ídolos con el nombre Jesús. Pero de Jesús no tiene nada. El otro día escuchaba justamente una prédica del pastor Paul Washer y él decía eso.
Él decía que muchas veces la gente, hermanos, se hace una invención de Jesús. Cuando la gente dice, porque Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermano, eso no es bíblico. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia eso. Jesús aborrece el pecado y también aborrece al que practica el pecado. ¿Se da cuenta? ¿En dónde encajaría Jesús aborrece el pecado pero ama al pecador? No es bíblico. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios constantes veces, insistentemente, todo el tiempo, que Dios aborrece el pecado y aborrece el que practica el pecado. Amén. Entonces, decía el pastor Paul Washer, dice, y muchas veces cuando uno está predicando la verdad del evangelio, los atributos de Dios, muchas veces la gente se levanta y dice, ese no es mi Dios. Claro, porque tenía un Dios inventado en su mente. Un Dios que lo único que quiere es que a mí me vaya bien en la vida. Lo único que quiere Dios que yo sea feliz. Yo una vez escuché a un hermano que me dijo, yo no voy a la iglesia a sufrir. Porque cada vez que vengo a la iglesia y lo escucho a usted predicar, pastor, sufro. Su mensaje me hace sufrir. Y para eso no es la iglesia. Y como decía un gran teólogo, decía, hermano, hay personas que esta tierra va a ser su único cielo que ellos van a conocer. Y hay otros que esta vida va a ser su único infierno que ellos van a conocer. Y si usted sabe leer entre líneas, lo que él quiso decir es que hay personas que cuando mueran van a ir al infierno y el único cielo que habrán conocido será esta vida. Pero hay personas que cuando mueran van a ir al cielo y el único infierno que habrán conocido será esta vida. Y eso es así. Hermano, nosotros no venimos a este mundo para que Dios cumpla nuestros caprichos, nuestros sueños, nuestra meta. Nosotros venimos a este mundo para ser transformados por el evangelio, para vivir para la gloria de Dios. Dios no nos da lo que nosotros queremos, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y si de repente Dios considera en su soberanía, porque Él dice que todo lo que hace es agradable y perfecto, y de repente yo tengo que transitar por una circunstancia difícil, como dice la palabra de Dios, que el Señor sacó el pueblo al desierto y los llevó al desierto y los hizo pasar hambre para probar que había en su corazón. Cuando uno empieza a pensar y dice, ¿cómo es posible un Dios que es rico, un Dios que derrama bendición, hace llevar a su pueblo a pasar hambre? O cuando uno ve la vida de Pablo que dice, he sufrido incansablemente. O como dice la palabra de Dios, el que quiera vivir una vida cristiana, sepa que tendrá persecución, que vivirá persecuciones. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros vivimos en un mundo que no adora a Dios, un mundo que no busca a Dios, sino un mundo que es contrario a Dios. Y nuestra ciudadanía no es de esta tierra, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas del Señor no son un juego, que las cosas del Señor deben tomarse en serio. Y cuando Dios manda a los padres a que le enseñen a sus hijos la palabra de Dios, es importante. No es simplemente un juego. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos tienen que aprender los caminos de Dios. Deben conocer
los caminos de Dios, para que ellos aprendan a obedecer todo lo que Dios manda. Como dice el pastor John MacArthur, en esta promesa doble, por un lado hay una calidad de vida y por otro lado larguras de días. Cuando el Señor le dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de largo días sobre la tierra. Ahora, la palabra de Dios habla de dos promesas: una promesa de que te vaya bien y una promesa de que vivas mucho tiempo. Yo creo que todo padre quiere eso para sus hijos. ¿Qué padre no quisiera eso para sus hijos? Creo que es algo universal, que todos queremos ver a nuestros hijos bendecidos, realizados. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender es que ellos tienen que aprender a obedecer. Ellos tienen que aprender lo que Dios me manda aquí en su palabra. Ahora, esta no es una tarea fácil. Nuestros hijos, por naturaleza, ellos no van a querer obedecer, ellos no van a querer ser instruidos en las verdades de Dios. Pero ahora fíjate bien, dice en 2 de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desmenucemos un poquito eso. ¿Qué le quiere decir Pablo aquí? Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda todo lo que te enseñaron de niño las sagradas escrituras, porque este conocimiento que tú tengas de la verdad de Dios pueden conducirte ¿a qué? A tu salvación. No hay salvación, mi hermano, no hay salvación sin la verdad del evangelio. Una persona no va a ser salva si primeramente, porque Dios lo orquestó de esta manera, sin primeramente que conozca la verdad del evangelio. Entonces Pablo le dice a Timoteo: recuerda esto, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, Timoteo había sido instruido en las verdades de Dios. Nosotros vemos cómo su madre y su abuela participaron en ese conocimiento de las verdades de Dios. Hermanos, los niños no nacen conociendo. Lo vimos la semana pasada. Dios nos entrega a nosotros el material en bruto y está en nosotros la tarea, la obligación, el deber de enseñarle a nuestros hijos la verdad de Dios. Porque ellos nacen, escuchen, ellos nacen con el deseo y con la inclinación hacia el mal. Por eso el pastor John MacArthur decía, muchas veces nosotros decimos: los niños son lo que le hicieron, por eso son así. No, los niños son lo que no le hicieron. ¿Y qué es lo que no le hicieron? No le hicieron
lo que deberían haberle hecho según las verdades de Dios, que es que enseñarle a obedecer a Dios. ¿Está acá conmigo? Porque ellos por naturaleza no quieren obedecer. Ellos por naturaleza, hermano, agarra un niño de 13, 14 y dile, ¿te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Te gusta orar? Te va a decir que no. Yo por muchos años fui pastor de jóvenes. Y la gran mayoría de los jóvenes me decían, yo vengo acá porque mis padres me obligan. Pero si fuese por mí, me quedaría en mi casa, tirado en la cama, comiendo, jugando al celular, a la Play. Esa es vida, esa es mi vida. Eso es lo mejor que te puede pasar. Nunca un niño te va a decir, qué ganas que tengo hoy, mamá, de levantarme temprano, hacerle el desayuno, voy a limpiar toda la casa y hoy voy a tomar toda la tarde para estudiar, para mejorar mis notas. No existe. Al niño dale la oportunidad, dale un celular con juegos y dale una Biblia, a ver qué agarra. Te puedo dar una estadística, 1000 por 1000 que eligen el celular. Nadie jamás, nunca, de los jamases va a elegir una Biblia. Jamás. Porque su naturaleza está inclinada hacia el mal. Por eso los padres no podemos darnos el lujo de ser pasivos en este punto. E ignorar la orden directa. Porque es una orden directa de parte de Dios hacia los padres. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora Dios nos llama a nosotros a criar a nuestros hijos. Es un deber, es un mandato obligatorio que nosotros tenemos de criar a nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo yo puedo enseñarle el Evangelio? ¿Cómo yo puedo enseñarle las verdades de Dios? ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, ser ejemplo. Lo primero que ellos necesitan es alguien que sea ejemplo. Padres y madres que reflejen las verdades de Cristo. Los niños necesitan a alguien que les muestre la verdad de Dios vivida. Porque a veces somos muy buenos dando consejos, pero somos muy malos aplicándolo. Los niños necesitan el esfuerzo de los padres, dedicados a esta tarea. Según una estadística muy reciente, esta es la generación, escuche, de padres y madres que menos participan y se involucran en la vida de sus hijos. Esta es la generación que menos se involucran en la vida de sus hijos. Dice el pastor John MacArthur, muchos padres han entregado esa tarea, escuche, a padres artificiales. ¿Y qué llama con padres artificiales? Padres sustitutos, dice. La tele, el celular, la guardería, los abuelos, familiares, conocidos, amigos, todos que hagan la tarea que solamente yo tengo que hacer. Muchas personas prefieren renunciar a este deber que Dios les ha mandado. La responsabilidad
de instruir y de criar a hijos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué muchos renuncian a eso? Porque muchos dicen, yo tengo muchos problemas con mi vida. Pero ahí está el punto. Muchas veces los problemas de nuestra vida tienen que ver con que nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Muchas veces la gente me pregunta, pastor, ¿por qué a usted en ciertas áreas le va bien? ¿Por qué le va bien en esto? Y ¿sabes qué? He aprendido a cumplir los principios que Dios enseña en su palabra. He aprendido a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Muchas veces nosotros nos quejamos de que tenemos líos, problemas matrimoniales, como leíamos la vez pasada, como estuvimos estudiando durante todo este tiempo. Esposos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Como se te cante. Sé áspero con ella, sé duro. Y después ve a la iglesia, dile al pastor, pastor, tengo problema con mi matrimonio. Mi esposa no se sujeta, es rebelde, es malarriada. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay una solución? Sí. ¿Cuál? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es eso? Lee la Biblia. Y ahí verás cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Tuvo paciencia, fue sacrificial, se entregó, no fue egoísta, no pensó en él mismo. Haz todo eso y verás los resultados. ¿Dentro de cuánto, pastor? Y llevará tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Porque la gente quiere saber tiempo. ¿Cuánto? ¿En 10 días? 15 días, si voy a un psicólogo y me soluciona esto. No, mi hermano, esto no se soluciona así. Esto se soluciona cuando tú decides vivir bajo los principios establecidos de Dios. Por eso dice el pastor John MacArthur, no es un lujo que nosotros nos podemos dar. Dios dice claramente que la crianza de nuestros hijos debe ser una tarea que debe ocupar toda tu vida y todo tu tiempo. No puedes darte el lujo de descansar o de renunciar. Y debes entender algo, escuche. No puedes darle a tu hijo a alguien, escuche, y que le dé la crianza que solamente tú tienes de parte de Dios para darle a tu hijo. Nadie puede criar a tu hijo. Escuche bien esto. Nadie puede criar a tu hijo, solamente papá y mamá. Pero si todos somos padres, es como la gatita que encontramos un gatito ahí que no tiene mamá y se lo ponemos ahí, la gatita lo amamanta y lo cría. No, acá no es así. Porque cada padre recibió en el momento en que tiene un hijo, una hija, un hijo, 10 hijos, 15 hijos, 30 hijos, lo que sea, recibe lo que Dios le da para criar a sus propios hijos. ¿Se da cuenta? Entonces yo no le puedo encargar esa tarea a otra persona. Eso es algo que nosotros debemos hacer. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese sería el principio del mensaje en realidad. Todo lo demás era todo lo que estuvimos viendo, fue un resumen. Así que recién estaríamos empezando con el mensaje, que era nuestro último versículo que nos quedaba, el versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que tenga paciencia, que recién empezaríamos y tal vez dentro de 40 minutos terminaremos. Pero yo sé que usted no está apurado porque como se le está instruyendo
con respecto a la crianza de los hijos, que es lo más valioso que tenemos que dedicarle todo el tiempo necesario, ¿no? ¿O qué quiere usted? Ay, pastor, óreme, deme la bendición y que mi familia cambie, hermano. Eso es una falacia. Eso es un cuento que te hicieron. Ah, no, ven que Dios te toca y ya estás tocado por Dios y listo, todo se soluciona. Hermano, no es así. No, vamos a orar y que se rompan las cadenas de rebeldía de los hijos. ¿De dónde sacaste eso? Siéntate por un momento y escucha y verás que esto es más difícil de lo que tú crees. A veces queremos, ay, tíreme un poquito de aceite, pastor, y ya se van todos los malos espíritus de casa y mañana vuelvo y los pibes están una seda. Deja de fumar eso que estás fumando porque te está haciendo daño. Vamos a la realidad. La realidad es otra, mi hermano, y la realidad es que nosotros tenemos que enfrentar el desafío. Hay gente que prefiere taparlos con drogas, con alcohol, con pastilla, con sexo, con que me voy a otro mundo y ya me olvido del problema. No. El problema está ahí. Dejemos de culpar a todo el mundo y empecémonos a hacer cargo de lo que Dios nos mandó a hacer. Muchos padres hacen tropezar a sus hijos. Cuando la palabra de Dios dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿qué idea nos hacemos nosotros? Lo primero que digamos, no le digan nada al nene porque si le agarra la ira, me agarra Dios. Y no es así. ¿Qué quiere decir con esto? Con padres, no provoquéis a ira, sino con disciplina. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos con una disciplina excesiva. Cuando la disciplina es cruel, los niños son provocados a ira. Y esta palabra provocado a ira es desalentarlos, desanimarlos, hacerlos que se frustren, hacerlos que la vida no tenga sentido, que no vean nada bueno. Eso es provocarlos a ira. De cierta manera sería como desalentarlos. No los desalientes, no los destruyas. Padres, ustedes tienen el poder de ser de bendición o ser de maldición para sus hijos. Y dice, cuando Pablo escribió esto, es muy importante hacer un poco de contexto histórico. ¿Por qué? Porque en ese momento el Imperio Romano le había entregado a los padres una patria potestad. Ustedes la habrán escuchado hablar. Muchos dicen, yo tengo la patria potestad de mis hijos. Y en ese tiempo la patria potestad de los hijos significaba que los hijos estaban por completamente bajo el dominio de los padres. Si los hijos nacían y el hijo había nacido defectuoso, el padre podía mandar a que lo mataran, podía mandar a que lo entregaran como esclavo. Los hijos no tenían valor. Entonces, cuando Pablo escribió esto, realmente fue tremendo, porque iba en contra de todo lo que la cultura tenía con respecto a los hijos, que los hijos no valían nada y los hijos valen mucho. Entonces, cuando Pablo dice no provoquen a ira, lo que quiere decir es eso, no lo menosprecien, no los desanimen, no hagan una disciplina excesiva, no los disciplinen con crueldad, no los ofendan en público, no los hagan pasar vergüenza, no los humillen, porque ojo,
porque Dios vela por los indefensos. Muchas veces los padres tienen a los hijos como objetos. Y muchas veces los padres ponen cargas sobre sus hijos que no deberían poner. Hay padres que le dicen cosas a los hijos, mi hermano, que no se la dirían ni siquiera a su peor enemigo. Palabras ofensivas, palabras de migrantes, malas palabras. Muchos padres tratan a sus hijos de manera tan hostil, tan baja, y no se dan cuenta que ese niño es portador de la imagen de Dios. Otra manera de provocarlos a ira es cuando mostramos favoritismo. Muchas veces entre hermanos hay favoritos. Sé como tu hermano. Le recalcan y hacen diferencia. Muestran que uno es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque quizás tiene un comportamiento un poco mejor que el otro. Pero ante los ojos de Dios los dos son iguales. Los dos necesitan ser instruidos en las verdades de Dios. Otro punto que puede provocar a ira es cuando le ponemos presiones en los logros. Muchas veces los padres, y esto es muy común, lo he visto mucho, muchas veces los padres los obligan a los hijos a cumplir objetivos que ellos nunca en la vida cumplieron. El sueño de papá es que vos seas esto. Ya que papá nunca pudo serlo porque su vida fue un fracaso, entonces hoy de repente él quiere ver el sueño cumplido en la vida de su hijo. Vos tenés que ser médico, esforzate, porque es lo que yo toda la vida quise ser y nunca pude porque mamá nunca me ayudó. Así que ahora vas a ser médico y lo obligan. No sé si usted lo habrá escuchado. No sé si se ríe porque tal vez de cierta forma lo está haciendo. Pero muchas veces los padres ponen cargas sobre sus hijos que no quieren los hijos llevar. Muchas veces yo escucho a amigos conocidos que le dicen a mis hijos, bueno, cuando vos seas grande tenés que ser pastor, ¿eh? Yo le digo, ¿por qué? Tal vez Dios quiere otra cosa para su vida. No porque es hijo de pastor tiene que ser pastor. No, mi hermano. Pero muchas veces los padres frustran a sus hijos cuando le quieren transmitir, injertar su propio sueño frustrado a ellos. Otra manera de provocar a ira a nuestros hijos es la crítica. Cuando estamos todo el tiempo criticándolos, mirá, vos no haces esto, vos no haces lo otro, vos sos esto, vos sos lo otro. La crítica. Vos sos el peor de tu clase, nunca traes una buena nota y nunca resaltan los buenos comportamientos, los logros, las cosas que han hecho, sino que solamente hay críticas en su boca. La indiferencia, cuando los ignoran, cuando no le dedican tiempo, cuando sienten los hijos que los padres todo el tiempo se los están descartando, sacándolo de encima. No, llévalo a la casa de tu tía ya que se quede 6 meses. Andá a la casa de tu primo, andá. No venga este fin de semana, quédate allá. A veces puede tomarse como un juego, pero ellos sienten esa indiferencia. La humillación, porque muchas veces nosotros como somos grandes y ellos son chicos, muchas veces los niños son humillados por los grandes. Los avergüenzan, les hacen burla delante de otros. Padres que se quieren hacer ver y quedar como canchero delante de sus amigos y ofenden a sus hijos. Dale, tráeme eso, dale, vos vago, dale. Y esas palabras y esas actitudes horribles que hacen que los hijos se frustren. Dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3,
Versículo 21. Ya voy terminando. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Este es el versículo que acompaña al que estábamos leyendo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Por eso, hoy en día hay una gran estadística que la gran mayoría de los cristianos, cuando tienen hijos grandes, lo que menos hacen es seguir el camino del Señor. Ahora la pregunta es ¿por qué? Nosotros hemos visto muchos aquí, muchos padres que tienen hijos, que cuando sus hijos crecieron, lo primero que hicieron es: chao, pastor, si nos vemos, no nos conocemos, y se van. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿En qué estamos fallando? No, yo estoy orando, algún día Él va a venir al camino del Señor. Dios quiera que ocurra un milagro. Pero la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos un trabajo desde niño sobre nuestros hijos. Desde pequeño nosotros tenemos esa tarea de: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Criarlos en disciplina. La palabra disciplina en el griego se traduce paideia, que abarca varios términos: entrenamiento, educación, pero la que más se utiliza, escuche bien esto, es instrucción. Cuando la palabra habla de criarlos en disciplina, muchas veces la gente cree, cuando pensamos la palabra disciplina, ¿qué se nos viene a la mente? Castigo, maltrato, abuso, golpes. Pero la palabra de Dios dice: criadlos en instrucción. Ya suena diferente. Porque la Biblia dice criadlo, y cuando habla de la palabra criadlo, está hablando de una madre que está criando, alimentando, cuidando para que ese niño crezca. Cuando nosotros leemos el Evangelio según San Lucas, dice que Jesús crecía en gracia, en obediencia a sus padres. Habla de un crecimiento, habla de un cuidado, habla de una instrucción. Y dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 7 que Jesús dijo, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Ahora, la Biblia nos dice que el mal comportamiento de nuestros hijos, ¿de dónde proviene? Proviene de un corazón caído. Por lo tanto, escuche bien esto, porque esto es el final, el cierre. Por lo tanto, no basta con corregir al niño. No alcanza con eso. A veces nos pasamos toda la vida corrigiéndolo: no hagas esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y no se trata simplemente de corregir su comportamiento. Porque el niño lo que él necesita es una renovación del corazón. Escuche bien esto. El niño necesita una renovación del corazón. Más que una corrección, él necesita una renovación. Nosotros sabemos, escuche, que esa renovación del corazón no es algo que está en nosotros.
Solamente está en el poder de Dios. Nosotros no tenemos el poder de cambiarle el corazón a nuestros hijos. Por eso no basta con corregir el mal comportamiento y enseñarle buenos hábitos. Eso no alcanza. No alcanza con enseñarle a que el nene deje de hacer cosas malas y que empiece a hacer cosas buenas. Porque lo que usted va a estar haciendo es mandar a una persona con buenos comportamientos al infierno. Y esa no es la tarea. No, yo mandé al infierno a mi hijo, pero no sabe lo que era. Una joya. Un pibe, no te decía una mala palabra, se comportaba trabajador, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, trabajando. Él siempre fue un pibe derecho, bueno, respetuoso a los padres, pero se fue al infierno. Nunca creyó en Dios. ¿Se da cuenta? Que no basta con corregir el mal comportamiento y enseñarle buenos hábitos. Porque el secreto está acá, escuche. El secreto está acá. Y es este. Criad, dice, no provoquéis, vosotros padres no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y está la palabra, Señor. Dice, no los críes bajo tus términos. No los críes para que te obedezcan a ti. No los críes para que sean buenos para la sociedad. Sino criarlo, y toda la crianza tiene que estar dirigida al Señor. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros queremos que los hijos sean buenos para que a mí me hagan quedar bien. Muchas veces quiero que sean buenos para que yo quede bien como buen padre. No, el tipo este los crió. No sabés lo bueno que el buen tipo que es, que los crió re bien a sus hijos. La crianza no tiene que ver conmigo. La crianza no tiene que ver con un buen futuro. La crianza no tiene que ver con que después del día de mañana sean buenos padres, tengan una buena familia, una buena economía, un buen trabajo, un buen comportamiento. No, la crianza tiene que ver con salvación. Si yo no aprendo eso, yo estoy fallando como cristiano, ¿se da cuenta? Entonces, mi tarea principal es ganar al mundo. Mi tarea principal es ganar 10.000 personas para la gloria de Cristo, viajar a las naciones. Pero a los que tenía que haber ganado para Cristo, nunca los gané. Porque nunca le di la importancia. Nunca me ocupé de la tarea que debería haberme ocupado. Si cada padre y cada madre se ocuparía de la tarea que Dios le mandó, hermano, tendríamos futuras iglesias extraordinarias. No tendríamos que salir a buscar a ganar a nadie, porque ya estaríamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó que teníamos que hacer. Padres, criad a vuestros hijos en instrucción y amonestación dirigida, sería la palabra, al Señor. Por eso la tarea más importante del cristiano está en su casa y en la evangelización para enseñarles el camino a Cristo. Cuando los niños son rebeldes, el problema que ellos tienen, escuchen, ellos no tienen problema con ustedes. Ellos tienen problemas con Dios. Cuando ellos hacen cosas ofensivas, cuando ellos pecan, cuando ellos se equivocan, su problema no está con mamá y con papá. Su problema está con Dios. Por eso nosotros tenemos que enseñarles a ellos, más que te obedezcan a vos, que obedezcan a Cristo, que obedezcan su palabra. ¿Y qué es lo que esto que ellos están haciendo le está afectando en su vida?